Buenos días muchachos, soy Miguel Monterola y junto a mi grupo, si están Chacón, Jorge Parra, le vamos a explicar sobre las colecciones, archivos de Java. ¿Qué son las colecciones? Nos permite emplear distintas estructuras con el fin de almacenar y recuperar objetos independientemente de la clase donde esté. Las colecciones se escriben con el nombre de la colección, seguidamente el nombre de la clase, igual a new, el nombre de la colección. De todos modos, yo le explicaré más adelante en un ejemplo de código cómo se escriben las colecciones. La primera pregunta que nos vamos a hacer: ¿a qué se le pide la colección? Bueno, se le pide ver su tamaño, agregar elementos, eliminar elementos y si hay que ver si un elemento está dentro de una colección. Las características de las colecciones: agrupa objetos donde cada elemento contiene un fin común. La siguiente es que las colecciones se dividen en tres, lo que son las lists, que son colecciones ordenadas que permiten un duplicado y se manejan con un índice. La set, que no permiten ningún elemento duplicado, y los match, que contienen pares de valores con una clave, que son el array list. Contiene una información internamente en un vector. Si le vamos a agregar un vector, una información a un vector, esta se expande un 50 o 100% de su capacidad, pero no es recomendable este paso. Si vamos a agregarle un elemento que no sea el último, se van corriendo hacia la derecha. Si es el último, el vector nunca va a agarrar ese elemento nuevo. Y el constructor del array list es un vector interno prácticamente, que es el enterador. El enterador, con una colección definida, nos permite visitar un elemento paso por paso. Que es un enterador que, si no lo entiendes, es bueno. Es el que está en el medio de cada elemento de una colección, que va a ser, si le pide el usuario que el primer elemento pasa el segundo, en esa mitad hay un iterador. Ese va a decir si va a pasar para el siguiente o se va a quedar ahí y terminará el programa. Bueno, esto ha sido por hoy. Más adelante les explico cómo se escribe el array list, las colecciones, en un ejemplo de código. Bueno, yo le vengo a hablar acerca de los iteradores, que en este caso los iteradores vendrían a ser pequeños nodos que se encuentran en cada uno de los espacios de memoria, y estos permiten recorrer a la misma y poder interactuar con ella directamente, bien sea para buscar algún objeto o algún método que esté implementado dentro de alguno de los espacios de memoria, y así poder removerlo, agregar o simplemente suprimirlos, como lo había dicho anteriormente. Y en estos casos los iteradores sirven con el método iterator, los cuales el usuario tiene que especificar qué memoria va a trabajar. Como por ejemplo, yo tengo el iterador de canciones, y entonces yo voy a trabajar con canciones y voy a ir recorriendo la memoria para saber qué se encuentra dentro de cada uno de esos espacios. Y también les vengo a hablar de archivos, que vendría a ser una forma en la cual el usuario puede interactuar con los dispositivos externos del computador, y de esta manera también crear los mismos, y también, como había dicho anteriormente, trabajar con cada uno de los dispositivos externos y también con el disco duro. Bueno, una vez ya sabido el concepto de archivo y para qué se utiliza en la programación, es momento de adentrarnos en cómo utilizarlos, pues cómo implementar esta herramienta a la hora de programar. Bueno, y qué mejor forma de hacerlo que empezando por la clase File. Es una clase que ya nos proporciona básicamente para brindarnos una serie de operaciones que nos van a ayudar a obtener información de estos archivos. Importante, va a ser necesario utilizar una API de Java llamada java.io.file. Para implementar esta herramienta de archivos, para empezar debemos crear un objeto llamado
objeto file, pues. Así como en las colecciones, en la array list creamos un objeto llamado ArrayList, y para el iterador creamos un objeto iterador, pues aquí debemos crear un objeto file, que a la hora de crearlo podemos emplear cualquiera de sus tres constructores. Estos tres constructores obviamente se van a llamar igual porque los tres van a pertenecer a la misma clase llamada file. Por lo tanto, los constructores se llaman file. El primer constructor tiene como parámetros string page name. El segundo tiene un string parent y string child. Y el último tiene file parent y string child. Entonces, esto que les voy a decir está dentro de los parámetros y es la forma de diferenciar los tres constructores que tiene la clase, puesto que todos se llaman igual. Su única diferencia está en los parámetros. Listo. Una vez creado el objeto, dependiendo de lo que queramos hacer, podemos implementar una serie de métodos que nos proporciona la clase file. Para asuntos relacionados con el nombre del archivo, pues tenemos el método getName, que nos va a servir básicamente para saber si hay un archivo con ese nombre. ¿Por qué? Porque este método nos va a devolver el nombre del archivo. Otro método para relacionar con el nombre del fichero está el getPath, que nos va a devolver la ruta del fichero. Para comprobación, es decir, comprobar si se encuentra en un sitio u otro, pues tenemos isDirectory, que nos va a proporcionar información si el fichero pertenece a un directorio o no, o isAbsolutes, que nos va a servir para saber si es una ruta absoluta. En cuanto a la información general, tenemos un método llamado length, que nos va a dar el tamaño del archivo o del fichero, y lastModified, que nos va a proporcionar información sobre la última modificación. Utilidades de directorio, tenemos list, que es para obtener una lista de todos los archivos con extensión en el directorio actual. Bueno, y para concluir el tema, vamos a hablar de los archivos secuenciales y dos formas de trabajarlo, porque para trabajar archivos secuenciales tenemos dos formas. Pues la primera se va a reducir en tres pasos, básicamente tres herramientas que nos van a servir como pasos. Primero tenemos el file, que va a consistir en utilizar el método exist para comprobar si existe el archivo o no. Siguiente paso, el file writer, que va a ser para especificar el archivo en el cual se va a escribir. O sea, este paso nos va a indicar en qué archivo vamos a escribir la información. El último método es el buffer writer, que se va a encargar de escribir en el archivo. Estos pasos corresponden a la primera forma de trabajar. Con respecto a la segunda, primero debemos crear y leer el archivo en Java. Segundo, indicamos cuántos elementos van a ser agregados al archivo. Y tercero, se guarda la información en el archivo con su respectivo formato. Para importar a un ArrayList, un iterador, primero tenemos que colocar sus librerías. En este caso es un Java util punto iterador y el ArrayList. Después, en el constructor tenemos que declarar el ArrayList, el nombre del ArrayList que vamos a utilizar. Siempre en una colección tenemos que colocar dos métodos, uno para eliminar y otro para registrar los elementos. Ok, proseguimos con explicar el iterador en una clase. Aquí podemos observar que tenemos un método con un iterador, a la cual es un tipo booleana, y el método se le llama buscar empleado, seguidamente un tipo string, a la cual se llama nombre. En la siguiente línea vamos a observar que continuar es igual a falso. Más abajo, para escribir el iterador, primero colocamos el nombre del iterador, seguidamente del nombre del empleado, que es el argumento que colocamos aquí para eliminar empleado y registrar el empleado. ¿Dónde está? Aquí. Seguidamente del nombre del objeto, que sería it en inglés, igual al nombre del objeto, que es la lista de empleados, que es el ArrayList.iterador. Más abajo tenemos un ciclo, que a la cual dice que si el objeto no es el último de la colección, devuélvelo. Entonces, si es continuar, igual a falso. Pero si no, en la siguiente línea dice que el último objeto pasa a ser referencia del elemento en la lista. Se me olvidó decirle que cómo se escribe un array, darle un nombre al ArrayList. En este caso sería la lista de empleados, que es mi nombre del ArrayList, igual al nuevo
array list. Ok, ahora procederemos a explicar archivos, cómo se utiliza archivos en Java. Primero tenemos que colocar las dos librerías de archivos. En este caso tenemos que utilizar la palabra IO, que son las que trabaja Java con archivos, IO fields y IO sections. Para utilizar archivos, primero tenemos que colocar el nombre file, el nombre del archivo que le queremos dar, .new fields, y seguidamente tenemos que colocar lo que quiera aparecer dentro de mi archivo txt. Para eso tenemos que hacer una condición que en esta línea colocamos o comprobamos para ver si existe el documento. Para eso utilizamos una excepción, que es que colocamos el try, que seguidamente dice documento se creó un nuevo archivo. Para eso, para que me avise que se creó un nuevo archivo, hacemos un system out que va a imprimir que ha sido creado. Si no, bueno, no sé, me va a salir el error. De todos modos, vamos a hacer aquí, vamos a imprimirlo. Vamos a bueno, no me lo corra. No me corre el programa. Qué bello. Ahora sí me corre. Vamos a esperar. Bueno, aquí no aparece. Vamos para la carpeta de Bin Projects. Archivos. Mi archivo txt. Y acá va a aparecer cualquier cosa. Bueno, esto ha sido todo el video por hoy, muchachos. Espero que haya les gustado y espero que les haya servido para algo.